Hola, curiosas y curiosos de las redes sociales. Como diría el dúo dinámico... 15 años tiene mi amor, le gusta tanto bailar el rock. Es una chiquilla tan... Sí, ya sé que no me puedo dedicar al canto, pero es que hoy, justamente hoy, YouTube cumple 15 años. Sí, parece que fue ayer. Y es que en un día de San Valentín del año 2005 en San Mateo, California, nació la plataforma más grande de vídeo online de todo el mundo. Sí, por eso hoy quiero hacer un sorteo entre todos vosotros. Sí, un sorteo mundial. Y ya que estamos en San Valentín, ¿puedes decirme, importante, de forma romántica, quiénes fueron los creadores de esta magnífica red social? Deja un comentario y entrarás en sorteo de un libro de marketing tremendo. Hace unos días os hablé del gran Philip Kotler, os dejo un vídeo por aquí. Pues hoy os quiero regalar su libro Marketing 4.0. ¿Os acordáis que hablé del 1.0, del 2.0 y del 3.0? Pues bien, este libro habla del Marketing 4.0. ¿Lo quieres? Pues muy fácil. Escribe algo romántico en los comentarios indicando quiénes fueron los fundadores de YouTube. Vamos, chupado. Además, durante el vídeo voy a dar datos alucinantes de YouTube. Así que quédate hasta el final. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues sí, curioso, cuando YouTube apareció por primera vez en Internet, nadie se dio cuenta de que acaba de nacer una web histórica, una plataforma donde pasamos horas y horas viendo muchísimos contenidos. Y ojo, aquí lo bueno, la mayoría de los vídeos son de gente amateur. El nombre de dominio youtube.com se activó el 14 de febrero de 2005. Y como os decía al inicio del vídeo, hoy hace justo 15 años, y el primer vídeo de YouTube se subió el 23 de abril de 2005, un vídeo titulado Yo en el zoológico, donde sale el cofundador Jay Wade Karim en el zoológico de San Diego. Y poco más de un año después, exactamente el 9 de octubre de 2006, se anunció que Google compraría YouTube por 1.650 millones de dólares. Bravo por los fundadores, crean una web y en menos de 2 años la venden por casi 2.000 millones de dólares. Tela marinera. Y solo 3 años después, en mayo de 2010, YouTube ya recibía más de 2.000 millones de visitas cada día. ¡Alucinante! 2 años más tarde, YouTube transmitió por primera vez los debates presidenciales de los Estados Unidos. Y en 2013, exactamente en marzo, YouTube ya tenía la friolera de 1.000 millones de usuarios activos mensuales. Y ya en 2015, las personas de entre 18 y 49 años pasaron un 4% menos de tiempo mirando la televisión tradicional, mientras que el tiempo en YouTube aumentó un 74%. Por eso ahora, en estos momentos, la plataforma tiene más de 1.900 millones de usuarios registrados. Y es que en todo el mundo, 6 de cada 10 personas prefieren plataformas de vídeo online como YouTube a la televisión tradicional. Piensa curioso que de promedio de un mes, 8 de cada 10 personas entre 18 y 49 años ven YouTube, mientras que el 90% de los jóvenes entre 18 y 24 años lo usan. Tremendos datos, ¿eh? Y es que nuestros jóvenes y por tanto nuestro futuro utilizan herramientas como YouTube de una manera muy activa. Al día, el 47% de la generación Z pasa más de 3 horas en YouTube. Y ojo que el 22% de los millennials también, que son datos similares a como nuestra generación miraba la televisión tradicional, con la gran diferencia que ahora miran lo que quieren, a la hora que quieren y tantas veces como quieran. Por otro lado, según datos de Google sobre YouTube de 2017, el 70% de los usuarios millennials de YouTube han visto un vídeo para aprender algo nuevo o para profundizar en algún tema que les interesa, porque ver un vídeo es para muchos la manera más efectiva para entender o conocer un tema, y las opciones de contenidos en YouTube son inalcanzables y muy diversas. Por ello, un 86% de los usuarios afirma que entra a menudo para aprender algo nuevo, y según Google, más del 70% de las personas se sienten empoderadas, motivadas o más seguras después de aprender algo nuevo de un vídeo de YouTube. Y según un estudio realizado en los Estados Unidos, el 59% de los estudiantes de entre 14 y 23 años prefiere estudiar en YouTube en vez de hacerlo con los libros escolares. Y un 55% considera que la plataforma es una fuente adecuada para su estudio. ¡Tremendo! Por eso el 81% de los padres estadounidenses utilizan YouTube para encontrar contenido para sus hijos. Y más de la mitad de los usuarios de YouTube usan el sitio para descubrir cómo hacer cosas que no han hecho antes.
Y es que el tipo de vídeo de cómo hacerlo están creciendo un 70% año tras año. Además, solo en dispositivos móviles, YouTube llega a más personas de entre 18 y 49 años que cualquier red de televisión. Piensa que el 70% de las vistas de YouTube provienen ya de dispositivos móviles. Y la sesión de visualización móvil promedio dura ya más de 40 minutos. Y es que, ojo, en promedio hay también 1000 millones de reproducciones de vídeos móviles cada día. Y es que puedes navegar por YouTube en un total de 80 idiomas diferentes, unos idiomas que cubren el 95% de la población en Internet. Y la plataforma también se ha lanzado en más de 91 países. Pero eso no es todo, es que YouTube es el segundo motor de búsqueda más grande del mundo y el segundo sitio más visitado después de Google. Y claro, eso son palabras mayores. Además, YouTube es la segunda plataforma de redes sociales más popular, con sus 1.900 millones de usuarios solo detrás de Facebook. Y es por ello que se suben 400 horas de vídeo a YouTube cada minuto. Y vemos más de 1.000 millones de horas de vídeos de YouTube cada día. Y eso es más que los vídeos combinados de Netflix y Facebook. Como curiosidad, el primer vídeo que alcanzó 1 millón de visitas fue un anuncio de Nike con Ronaldinho. Y el vídeo con el mayor número de visitas es actualmente el vídeo musical de Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que actualmente tiene unas 7.000 millones de visitas. Por ejemplo, el Gangnam Style, el que era el vídeo más visto anteriormente, necesitó 5 meses para llegar a las 1.000 millones de visitas, pero en comparación, Despacito solamente tardó 97 días. Y es que hasta enero de 2020, el 93% de los vídeos más vistos eran vídeos musicales. Por eso, los términos más buscados en YouTube son tanto Despacito como BTS. Por cierto, el vídeo con mayor cantidad de visitas que no es un vídeo musical es un episodio de Masha y el oso de Get Movies, que actualmente tiene más de 4.000 millones de visitas. Por otro lado, los canales con más suscriptores en YouTube pertenecen a T-Series, seguidos de PewDiePie y CoComelon. Y aquí no incluyo los canales generados automáticamente por YouTube. Por otro lado, el canal de marca más popular después de T-Series es el de la WWE, el canal de lucha libre, que ha acumulado más de 53 millones de suscriptores. Otra curiosidad es que el vídeo de YouTube con más dislike es el propio YouTube Rewind 2018, que tiene más de 17 millones de dislikes. En cambio, el que tiene más likes, como no, es el propio Despacito, con más de 36 millones. Por cierto, aquí os dejo un vídeo con los vídeos con más dislikes de toda la historia. Y bueno, hablando de pasta y de negocios, en 2019 YouTube ingresó 15.150 millones de dólares en concepto de publicidad. Y eso sin contar ingresos por servicios de pago o suscripción, como puede ser YouTube Premium, que suman otros 3.000 millones más. Y así, los ingresos obtenidos por YouTube solo en 2019 multiplican por 9 el precio que pagó Google por la plataforma en el año 2006. Y eso que solamente el 9% de las pequeñas empresas utilizan YouTube. Como veis, aquí hay un camino muy grande por recorrer aún, ya que YouTube, aparte de visibilidad, también puede ser un gran negocio. Y es que desde el 2007 a noviembre de 2018, YouTube ha pagado 3.000 millones de dólares a los titulares de los derechos. Y la cantidad de canales que obtienen 6 cifras cada año en YouTube ha aumentado en un 40% año tras año. Como curiosidad, se dice que Ryan, un niño de 9 años, mejor conocido como Ryan Toys Review, es el youtuber con mayores ingresos, con unos 22 millones de dólares cada año. El chaval tiene más de 23 millones de suscriptores y sus vídeos han visto más de 36.000 millones de veces. Vamos, alucinante. Por cierto, la publicidad en YouTube también es interesante. Los primeros anuncios en la plataforma se lanzaron ya en el agosto de 2007 y cada vez se ha ido perfeccionando. Piensa curioso que los espectadores que ven completos los anuncios TrueView de YouTube, o al menos 30 segundos de ellos, tienen 23 veces más posibilidades de visitar, suscribirse o compartir esa marca anunciante. Pero ojo, que si tampoco ves esos anuncios hasta el final, igualmente los espectadores tienen 10 veces más probabilidades de realizar una de esas acciones. Por lo tanto, la publicidad en YouTube funciona y mucho. Y es que cuando las marcas usan TrueView, ven que las vistas de contenido previamente existentes aumentan hasta un 500% después de publicar nuevos vídeos. Como has visto, todos estos datos son alucinantes. Unos datos que se han ido acumulando durante estos 15 años de YouTube. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Participaréis en el sorteo? Espero que sí. Escribid el comentario, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo aquí, que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.